Hoy, en la cama con Carlos Trejo, el cazafantasmas. ¿Creen ustedes en los fantasmas? ¿Creen en los espíritus? ¿Creen en el más allá? Bueno, yo desde luego sí. Y aquí hay una persona que me lo va a contar todo porque es el gran experto. Carlos Trejo, el cazafantasmas. Carlos, ¿cómo estás? Ah, no, muy bien, Me gracias. da mucho gusto que estés aquí conmigo en la cama. Gracias por invitarme. Pues es una entrevista que me ha sorprendido mucho, no lo voy a negar, porque bueno, te admiro mucho, te respeto mucho, he seguido tu carrera muchísimo y pues el honor es para mí el poder estar aquí contigo. No, hombre, al contrario. Antes de nada quiero agradecer al Hotel Fiesta Americana Reforma por esta generosidad de habitación, de poder grabar aquí. Y oye, sin más, quiero meterme en harina contigo porque el tema a mí me apasiona. ¿Tú has visto alguna vez a un fantasma? Sí. ¿Y cómo es? Normalmente son autoproyecciones de personas que no se han dado cuenta que han muerto. Ahora, hay algo que quede muy claro. Y aunque parezca increíble, yo soy escéptico. Ah, pues mira. Porque si yo creyera en ¿Qué me lo iba a todo, decir? sí, no, pues, si yo creyera en todo, pues ya para qué investigo, ¿no? Claro. O sea, entonces yo soy una persona muy escéptica. Yo primero tengo que comprobar. Primero quito todos los elementos lógicos y científicos para poder meterme a una historia y saber si hay un lugar que tenga la historia, motivo y razón, el por qué suceden cosas ahí. Aunque la historia te borra muchas veces los acontecimientos, eso no quiere decir que borre la memoria de las cosas que sucedieron ahí. Ha habido muchos pasajes, por ejemplo, en Ciudad de México, que son extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, aquí cerca hay un café que se conoce hace muchos años como un Café Tacuba. Ah, claro. Entonces, ahí, si tú lees la manteleta, pues dice, conozca y venga a ver a la monja del Café Tacuba. Entonces yo me fui un día al Café Tacuba a hacer la investigación. Le voy a sacar mi teléfono tantito. Luego lo grabamos eso. Sí. Y hay cosas que, por ejemplo, que son muy interesantes. Por ejemplo, a la hora de que yo estaba entrevistando a esta mujer, Ah, caray, ahí detrás una silueta, ¿no? sí, entonces de repente Luego me me lo doy dejas para cuenta, grabarlo. claro, me doy cuenta que estaba atrás Ah, caray. la monja A del ver. Café Tacuba. De hecho la tengo aquí más grande, mira. Aquí la puedes hacer más grande, mira. Ah, bueno, sí, desde luego es una monja. Ahí la puedes ver, mira. Se ve perfectamente, además. Esto no es algo, por ejemplo, que Luego lo grabamos. sí, esto no es algo que yo inventara, sino esa historia viene de un lugar, de que me piden que yo vaya a hacer una investigación. Entonces, el captar, por ejemplo, este tipo de fantasmas, me lleva a buscar la historia. Y resulta que la historia habla de un tipo en la época de la colonia, que era el señor Negrete, y que dona el predio a hacer un hospital de dementes. Y él mete a su hija, porque era común en esa época, la mete como monja y un demente la mata. Entonces ya tenemos una historia. Entonces algo me dice que esta niña tuvo nombre y apellido. Correcto. Entonces de ahí, bueno, pues nos vamos pescando y nos vamos buscando más historias al grado de ir localizando cada vez más. Mira, por ejemplo, te voy a poner esta. Bueno, eso es muy sorprendente, ¿eh? Aquí, por ejemplo, se van a dar cuenta que es una mujer vestida de rojo, sí, ¿no? sí. Esta mujer está muerta y es la forma en cómo está sepultada. ¿Qué es lo que sucedió? Se van de fiesta, se lleva a sus hijas, una de sus hijas está en proceso de divorcio, ya anda de novia, cuando llegan a su casa, de repente llega el ex marido enojado, con pistola, empieza a disparar y una bala le pega a la mamá y la mata. Y es ella, Y es ella. la que se sigue apareciendo ahí. Entonces, pues son elementos muy interesantes, pues que se van dando. Me dejas para grabarlo, ¿vale? Pero con todo gusto, Oye, ¿no? pero y dime una cosa, Carlos, ¿por qué te haces tú cazafantasmas? Bueno, el nombre como tal, son varias cosas. El nombre me lo pone Cristina Saralegui.
Ujú. En la investigación como tal, yo tengo ya 43 años. Yo empecé en 1980, en el 1980, porque tiene toda una historia relacionada. Yo compré mi primera moto, me fui a Tequesquitengo, Morelos, una laguna preciosa, Sí, claro, la conozco bien. en donde dicen que abajo había un pueblo, una campana, y que la gente se veía que caminaban por arriba. Entonces a mí me emocionó mucho, y estaba muy joven, entonces en lugar de, pues, de quedarme a echar relajo, bares, copas, decidimos conseguir equipo de buceo y lanchas y esperamos a que bajara la neblina. Y fue una emoción tan grande que es como si hubiera habido un clic, porque ese día compré mi primera moto. Ujú. Al comprar mi primera moto era mi primer viaje, mi primera experiencia de este tipo de cosas. Y es cuando decido, pues, hacerlo constantemente. 1982, en la calle de Cañitas, se da el primer acontecimiento paranormal fuerte a través de una ouija, que después se ve un monje franciscano dentro de la propiedad, y también resulta que se ve un niño que se le apareció a mi mujer en una de las habitaciones. A mí. Sí, de hecho ella lo vio de reojo, y cuando volteó para ver si estaba el niño corrió y le abrazó la pierna y le reventó la vesícula. De hecho se fue al hospital inmediatamente. Ahora vas a venir un rato más y nos lo va a contar Mary, por favor. Ahora, lo más interesante, empiezo a revisar, por ejemplo, las cámaras de la casa y resulta que está grabado, está fotografiado el niño. Ah, caray, ¿estas Cañitas? Este es Cañitas. Entonces, Cañitas es un marco muy grande de, pues, de investigación, que a su vez se va convirtiendo en un pastel, porque, por ejemplo, han fallecido 14 personas, 16 personas, la última falleció el año pasado, que fue Norma, la protagonista de la historia. Pero yo escribí un libro como una especie de terapia, que por aras del destino llegó a Editorial Planeta, me pidieron autorización para publicarlo, publican el libro, y yo no pensé que fuera a ser un boom, y lleva 6 millones de ejemplares vendidos. Ah, caray. Y he publicado 10... ¿No hiciste una película o a raíz Hice del- una porque película recuerdo también. eso. Hubo una película también que también tiene acontecimientos raros. Porque cuando hice la película, por ejemplo, hay una escena en donde donde la casa estalla, ¿no? Y estalló la casa. Realmente nunca supimos por qué, pero estalló. Pero los acontecimientos que se dieron después de la película hay muchos, pero el más fuerte fue el de mi socio, que era José Antonio Ríos Granados. Él era socio mío con el que invertimos para hacer la película. Entonces me empezó a hablar para decirme que estaban pasándole cosas muy raras, que sucedían, pues que en su rancho se le estaban apareciendo cosas. Y que ya su familia estaba muy espantada. Entonces un día me invita al aeropuerto de Atizapán, un aeropuerto privado, y me pide que si le dejo las regalías de la película para completar y comprar otro rancho y cambiarse, y me daba una avioneta. Una avioneta preciosa, una Cessna. Entonces yo me subí de piel, estaba preciosa la avioneta, pero dije, no, ¿sabes qué? No me voy a pasar lo de Pedro Infante, ¿no? Haz de cuenta que esto fue jueves. El viernes me habla y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a ver a mi amigo, al obispo de Guadalajara, algo está pasando, esto ya no es normal. Le dije, bueno, tenme al tanto, ¿no? Salgo de viaje, regreso el domingo, llegando así, dejando las maletas, me suena mi teléfono, me dicen que si puedo dar una entrevista referente a que mi socio se acababa de matar en la avioneta. No me digas. Ese día se mató, o sea, de hecho ahí lo pueden googlear. Murió, no pasaron ni 2 kilómetros de vuelo cuando se fue a pique y murió básicamente calcinado. Carlos, ¿existen los ángeles? Sí, claro. Yo no los considero ángeles con alas y aureola, nada de eso, ¿no? Yo los considero más bien nuestros familiares queridos, que nos protegen o nos ayudan o siempre están al pendiente de lo que pudiera sucedernos.
Ejemplo, mamá, papá, hijos que han fallecido y que no se van, de alguna forma estamos ligados Claro. a ellos, ¿no? Eso es a lo que yo le tengo más el concepto de ángeles Ya. que verlos con alas, ¿no? Mi concepto espiritual es totalmente diferente. Cuando uno muere, ¿dónde va? Yo creo que cuando uno muere, ¿Te lo han dicho? ¿Te sabes? bueno, es que hay varias formas. Si tú me preguntas que si hay comunicación con los muertos, que sería la pregunta correcta, mi respuesta directa sería sí. ¿Cómo te comunicas con los muertos? Yo he hecho varios experimentos a través de hipnosis. Duermo a la gente, los he ubicado inclusive con sus familiares queridos. Ejemplo, caso Valentín Elizalde. Y a través de él supimos dónde estaba una cadena de oro que nadie sabía dónde estaba y que la encontraron a través de eso. Por ejemplo, el año 2004, el exprocurador Lechuga, que era el exprocurador del Estado de México, descubrió un homicidio gracias a una hipnosis que yo hice de una señora que no encontraba a su hermana. Entonces yo dormí a la señora, hice que localizara a su hermana, la ubiqué en un momento de Navidad y a través de eso le preguntamos que si estaba bien, que dónde andaba. Y ella a través de su hermana dijo que le había asesinado su hijo. Okay. A ella y a su papá, a los dos le habían aventado veneno a la sopa y los agarró a batazos en el Estado de México. Y aventaron los cadáveres a lo que era una cisterna. Eso se evidenció en el Estado de México. Pero eso te lo dicen a través de la hipnosis, te lo dice A través de hipnosis. el espíritu. Sí. O sea, ¿los muertos pueden hablar? Los muertos pueden hablar, o sea, acuérdate que tú oyes a través de tu cerebro, tus tímpanos, Claro. Es donde entran las vibraciones. Pero si tú estás dormido y te comunicas o llegas a soñar, por ejemplo, con tu ser querido, claro que se puede haber una comunicación. ¿Y esos ángeles de los que te preguntaba antes nos cuidan? Yo los considero, vuelvo a repetir, como familiares. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo también, que esto que te estoy hablando son puros ejemplos míos, ¿eh? Entonces, si te hablo de todo lo que tengo, pues olvídate. Tengo llegó un amigo que es el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Jerónimo, que te voy a dar el teléfono para que te platique. Me iba a hacer yo una lipo. Entonces, pues yo llegué emocionado, ¿no? O sea, tú sabes que conforme va pasando la vida, nuestro sistema se hace más lento, claro, y obviamente la grasa es más difícil de poder quitar. Y quedamos en vernos, 7 de la mañana, te operamos a todo dar que va. Y llegué a las 7 de la mañana, no, yo llegué con toda la actitud. Me quité todo y ponle 20 sueros y sin bronca, ¿no? Te ponen la batita donde se te ve el trasero y ahí vas a toda. Sí, esa humillación. Sí. Y ya cuando me iban a dormir, y te lo puede platicar el doctor Jerónimo, cuelgan los estetoscopios y así como los colgaron salieron volando. Entonces sorprendieron mucho ellos y vieron, había 2 tarros de gilocaína y uno era como si lo hubieran rebanado con algo. Entonces se espantaron que se acercaron en el momento en que el otro explotó. Y decidieron despertarme, porque ya estaba yo inclusive anestesiado. Cuando fueron a ver a Mary, le dijeron, oye, no pudimos operar a Trejos. Y juran, las personas que estaban ahí en ese momento de la operación, juran que eran 2 enfermeras, era el doctor, era el anestesiólogo, y juran que habían 2 personas más. Además de ellos. Sí, de hecho fueron a un congreso en febrero en Puerto Vallarta y creo que todo el congreso se basó a la experiencia que tuvieron ellos conmigo. Lo que me decía el doctor es que no me permitieron acercarme. Claro. Entonces son porque cosas a lo mejor científicas. ¿Tu vida corría peligro? Pues podría haber sido, o sea, a fin de cuentas todos tenemos un ciclo, ¿no? Si tú me preguntas que si tengo miedo a la muerte, pues te voy a decir que no. O sea, yo estoy consciente que todos tenemos un ciclo. Hay formas de morir muy agresivas y hay otras formas de despedirte de la vida dignamente, ¿no?
agresivamente cuando pierdes a un hijo. Es terrible, ¿no? Es dolorosísimo. O que a su vez, por ejemplo, que pierdas a tus padres cuando eres muy pequeño. Claro, ¿no? claro. Es muy, muy doloroso. ¿Alguna vez, Carlos, has hecho un exorcismo? ¿O los conoces? No, sí, claro. Sí, he hecho. Cuéntame. Primera, no soy exorcista. Yo soy un investigador. He tomado clases de exorcismos. El Padre Amor, que bueno, ahora ya todo el mundo lo conoce por la famosa película del exorcista del Papa, vino a México hace muchos años y dio varios cursos de exorcismos. De hecho, han tomado cursos de exorcismo psiquiatras, han tomado cursos de exorcismo doctores, porque muchas veces les llegan casos en donde no saben, muchas veces les llegan casos en donde no saben qué es. Entonces ellos tienen que determinar cuando una persona pudiera o no pudiera estar poseída. Que me llega, claro que me llega, he estado en muchos, he estado inclusive presente cuando el padre Chinchachoma, en paz descanse, hizo varios exorcismos, un padre que seguramente lo has de haber escuchado. Sí, sí. Padre fuerte, de carácter, y sí nos tocó ver escenas muy fuertes. Por ejemplo, esa muchacha estuvo casi 2 años en un hospital psiquiátrico en el Fray Bernardino de aquí de la Ciudad de México. Como no sabían qué tenía, la mandaron a su casa. Entonces ella entraba en posición 1 de la mañana, llega el caso, me lo pasan, y yo fui como un investigador, no fui como ningún exorcista, ¿no? Entonces estábamos ahí metidos todos en la habitación. Era algo parecido, o sea, estaba la sala, estaba el comedor, la otra recámara, dividido obviamente por puertecitas. Y tenía yo mi camarógrafo. La niña estaba sentada en los pies de la cama, los cabellos muy largos, sudados, muy cansada, muy delgada. Entonces yo le decía que si se sentía bien, que cómo se percibía, ¿no? Entonces nada más me movía la cabeza diciéndome que pues que o sea, que no sabía qué estaba pasando. Y cerca ya de la 1 de la mañana empezó a entrar un frío en toda la habitación, pero terrible, o sea, ya empezó a hacer fuerte el frío. Y exactamente cuando dio la 1 de la mañana empecé a ver cómo las puertas se empezaron a cerrar. Y cuando se cierra la puerta donde yo estaba con mi camarógrafo, la chava y yo ahí, quedamos 3, pues se fue la luz. Entonces, normalmente cuando investigo, pues llevo una lámpara, entonces prendo la lámpara y la chavilla ya no estaba sentada. Y el camarógrafo dejó la cámara en el piso, salió por la ventana. No. Cuando levanto yo la lámpara, la chava ya estaba aquí en forma de cruz, pero estaba de cabeza. ¿Qué me estás contando? Eso lo vi y está grabado. Joder. Y sacaba la lengua y se limpiaba la lengua. La cara se limpiaba la lengua con la cara se la limpiaba con la lengua. Entonces me acuerdo que yo agarré la pared, la senté, le dije, en nombre de Dios, ¿quién eres, no? Y se empezó a atacar de risa. Entonces, obviamente ya entró mi gente y le dije, llamen al padre Chinchachoma, ¿no? Hablaron al padre Chinchachoma y lo primero que dijo, como algo curioso, otra vez ya tienes otro poseído, hijo. Digo, pues sí, padre, necesito que se venga para acá, ¿no? Y llegó y lo primero que le dije, oiga, padre, pues échame la mano, o sea, antes de que empiece el exorcismo, pues póngale enfrente del espejo, quiero ver qué reacciona, ¿no? Entonces estaba muy agresiva y cuando la pusieron frente al espejo, empezó a decir, mis chinos, mi cabello, o sea, como que se sacó de onda Claro. de todo eso, pero se llevó a cabo todo un proceso de exorcismo. Actualmente hay un pueblo que está en Veracruz, todos los viernes, es una iglesia católica, todos los sacerdotes, cuando consideran que las personas están poseídas, los mandan a ese lugar. Estoy hablando a fecha de hoy. Puente Jula. Este pueblito se llama Puente Jula, está en Veracruz. O sea, bajas todo lo que sería, bueno, como si fueras a Veracruz, pasas Paso del Toro del lado izquierdo como 10 minutos, llegas a Puente Jula y todos los viernes vas a encontrar ahí a toda la gente que ha sido mandada para exorcismos.
El exorcismo empieza a 5 de la tarde y cierran las puertas de la iglesia y bueno, está a todo lo que da, ¿no? Te iba a preguntar antes por cuál ha sido tu escena más terrorífica que has vivido, pero no sé si ha sido la que me acabas de contar. ¿O ha habido alguna escena realmente más, todavía más? Lo más terrorífico que haberme casado. Eso es lo más Bueno, pero terrorífico. Bueno, eso es muy mortal, eso es muy terrenal. No, híjole, pues es que realmente lo disfruto tanto. O sea, créeme, lo disfruto. El estar en lugares que nunca me imaginé estar, el vivir con personas o convivir con personas que también jamás me imaginé que pudiera convivir, Claro. pues obviamente son cosas que disfruto mucho. El compaginar mi vida, porque de por sí yo soy un motociclista Sí, bueno, eso ya lo sabía. apasionado, entonces viajar por todos lados en la moto y llegar a los lugares, a pueblos con gente y todo, pues sí, es algo que apasiona, ¿no? Oye, Carlos, ¿y a ti te dan más miedo los muertos o los vivos? ¿O ningunos? Pues no realmente, no. Lo que pasa es que mi concepto en ese sentido cambió. Por ejemplo, yo llegaba a un lugar hace años y me decían, aquí me espantan, ¿no? Y me preocupaba por esa gente, obviamente. Ahora no. Ahora, si no se le hace entender a esa gente que falleció, se va a quedar ahí, porque de todos modos nosotros nos vamos a ir. Pero la gente que muere en condiciones muy fuertes, muy dramáticas, pues siempre va a seguir espantando. Lo que le pasó, por ejemplo, a un personaje que estoy seguro que conoces, que te lo voy a platicar, que es Rocío Campo, que productora de niños de Televisa, ¿no? Un día le rentaron una casa ahí en el Pedregal de San Ángel, que te la platique porque estuvo muy buena. Rentan la casa en Pedregal de San Ángel, porque estaban haciendo un reality show que se llamaba Código Fama, puros niños. Y entonces resulta que que empezaron a ver qué pasaba una persona y qué pasaba una persona, y que de repente en el monitor había una niña que hablaba con alguien, pero no veían quién. Entonces toda la producción se empezó a sacar de onda. Y un día sale un muchacho, va caminando, y de repente ve a otro que viene caminando, un tipo de lentes. Dice, buenas noches, pues buenas noches. Y ¿cómo? No lo reconoció y volteó y ya no estaba. Entonces fueron con Rocío Campo y estaba en su oficina, estaba escribiendo en la computadora. Y en eso le dicen, oye Rocío, aquí espantan. ¿Cómo que van a espantar? Sí, hemos visto algo, una luz que vuela, después una niña estaba hablando con alguien, después un muñequito estaba ahí, de repente se movió para acá, o sea, aquí espantan, ¿no? No. Y hemos visto una persona así. No, eso no es cierto, no puede ser. Entonces salieron de la oficina y ella siguió escribiendo y de repente cuando se va la luz de ahí del lugar, pues sacó una lámpara, la prende y lo tenía enfrente. ¿En serio? Sí. Joder. Lo primero que gritó fue, llamen a Trejo. Yo no me extraña. Y ya cuando yo llego, pues me sorprendió, la casa me sorprendió porque era una copia muy exacta del Museo de Antropología e Historia. ¿Ah, sí? Es muy raro. Entonces lo primero que dije fue, háganme un retrato hablado de lo que han visto las personas, no yo. Y fueron, hicieron el retrato hablado. Y sí, era una persona de lentes, hay una cachucha, etc. Investíguenme de quién es la casa. Me investigan y viene la primera sorpresa, que era de Díaz Ordaz, expresidente de la República. Entonces resulta que empiezo a investigar y la persona que murió ahí, independientemente de lo que digan las autoridades, fue Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del expresidente Díaz Ordaz. Entonces lo que hice yo, y estaba ahí Rocío Campo. Y sería supuestamente el Sí. Y estaba ahí Rocío Campo y estaban algunos ejecutivos. Entonces le dije, pues si me permiten hacerle la hipnosis a la persona que lo vio, pues a ver si podemos tomar contacto, ¿no? Y le hice el hipnosis, lo dormí, entonces lo vi que en ese momento en el que él iba
pues saliendo de la escena que te decía. Entonces cuando hago que se tope de frente, le dije, "Ay, párate y pregúntale que qué hace aquí". Entonces ahí estaban todos y oían cuando dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí, no? Esa es mi casa. ¿Cómo que tu casa sí? ¿Y tú quién eres? Más bien, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué están en mi casa? ¿Cómo te llamas? Y me dice, y yo le pregunté, ¿ya te dio su nombre? Sí. ¿Cómo se llama? Alfredo Díaz Ordaz. Ah, caray. Y entonces fue cuando yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Dile que él ya murió, que él se tiene que ir, que él falleció, pero ¿por qué me voy a ir si esta es mi casa? Entonces se le hizo entender que ya había fallecido y que tenía que irse. Y de alguna forma lo entendió y a través de esa persona dio las gracias. Y se fue. Jamás volvieron a espantar en el programa ni jamás volvieron a espantar ahí. Entonces, son casos documentados de gente famosa que te estoy diciendo. Entonces, pero como eso, bueno, olvídate, tengo muchísimo, ¿no? México, Carlos, es un país muy mágico, muy misterioso, muy místico. Hay partes del país y de la ciudad que son especialmente, vamos a decir, mágicas, ¿no? Me refiero a Tlatelolco, ahí pasaron muchas cosas. Cuéntame. Bueno, Tlatelolco, de entrada, hace muchísimos años, Antigua Tenochtitlán. Es muy intenso, desde el punto de vista espiritual, me cuentan, ¿no? O sea, sí, es un punto fuerte, pero no es el único. Ajá. Históricamente hablando, se conoce como... Es que me estaban contando hoy, una persona que trabaja aquí, que ve sombras en Tlatelolco. Es muy normal. Ahí, ¿Ah, sí? sí, es normal. De entrada, bueno, Antigua Tenochtitlán, el encuentro de las tres culturas, 1968, esa matanza estudiantil. Masacre terrible. Terrible que pues realmente nunca se supo qué fue lo que pasó, pero de que mataron a muchísimos estudiantes, los mataron. Estás hablando de lo que sucedió en el terremoto del 85. Claro. Todo un edificio en Nuevo León se fue a 3 metros, el tercer piso quedó sepultado. Y de ahí, ahorita si tú vas, pues es un parque. Y ahí en el parque, bueno, hay una estatua, quitas la estatua, quitas esa parte y vas a encontrar las escaleras y te puedes ir los 3 pisos abajo, ¿no? Ah, caray. Que no habrá ahí, ¿eh? Sí, pero eso es Tlatelolco. Por ejemplo, tenemos el Cerro de las Tres Cruces que está aquí saliendo por Desierto de los Leones, que ni es desierto ni hay leones, pero pues así le dicen. El Cerro de las Cruces, que hubo muchas batallas ahí. También hay en la Ciudadela, me decías, aquí al lado, ¿no? En la Ciudadela, en la Ciudadela es muy común. Se supone que ahí era el lugar donde se acopiaba toda la pólvora de la ciudad. Fue el momento que detuvieron a Francisco y Madero, que fue asesinado en la parte de atrás de Lecumberri, que también Lecumberri tiene su historia. Me imagino, claro. Y también entonces al hermano lo acribillan en ese lugar tan terrible donde dicen que se aparece, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a Lecumberri, pues estás hablando de una de las penitenciarias más graves, más grandes, hablar de la historia de México. Ahí pasaron siqueiros, pintores, muchísima gente, ¿no? Y hay muchos detalles curiosos de Lecumberri, sobre todo de lo que fue la celda J, que es donde se aparece hay muchas presencias ahí de esto, ¿no? En lo que es la antigua penitenciaria de Lecumberri, actualmente el Archivo General de la Nación. Si hablamos de centro histórico, Corregidora, pues viene la famosa Llorona, que en la historia hubo 3 Lloronas, Igualcóatl, La Malinche y Doña Marina, la más famosa, ¿no? Que es la que mata a sus hijos por la traición. ¿Existió? Ella sí, históricamente sí, documentada también está, pero no creo que sea la misma. Por ejemplo, en Querétaro hubo un caso fuertísimo de una reina de belleza que se le conoce como la Llena de Querétaro. Igual ella, por desvío de amor, todo eso, tenía 3 hijos y a sus 3 hijos los asesinó. Le puso 13 puñaladas a la mayor, tenía 13 años, 10 puñaladas a la de 10 años, 7 puñaladas a la de 7 años. ¿Puñalada por año? Sí, entonces no creo que estuviera tan loca, ¿no? Sí, no.
Entonces cuando fueron a buscar a ver qué pasaba a los vecinos, salió la señora con la cabeza de la niña más chica en la mano. Y la casa está cerrada y nadie quiere vivir junto a la casa, y esto es en Querétaro por los ruidos, por los espantos, por todo lo que significa alrededor de la casa. La señora fue procesada, fue encontrada culpable, fue detenida. Y es un caso famosísimo ese de la Llorona en Querétaro. Entonces, a veces oigo a la Llorona gritar, pues me preguntaría yo si es la misma o ya tiene otro nombre, ¿no? La verdad es que tienes muchísimos casos que podréis ir documentando y podemos estar aquí en la cama horas, ¿no? Oye, hay una pregunta que yo no quería hacerte, la verdad, pero sí, no, ha habido mucha gente que me la ha dicho. Tienes que preguntarle. A ver, como dicen los mexicanos, ¿qué onda con Alfredo Adame? Bueno, pues es que, te digo, yo no te lo iba a preguntar, porque además, pero bueno, todo el mundo, pregúntale, por favor, ¿qué onda con él? Pues es un tipo que, si la pregunta me lo hubieras hecho hace 2 años, mi respuesta hubiera sido, pues es un tipo nefasto, es un tipo que creyó que podía sobajar a todo mundo, se metió conmigo, se metió con mi familia, y obviamente, como decimos en México, yo creo que aquí los muchachos lo saben, se mete con el barrio, pues el barrio le va a responder, ¿no? O sea, si funciona. Ahora, en la actualidad, pues lo único que me da es lástima. Realmente, créeme, es una persona que me da lástima, me da tristeza ver que, pues es un sociópata, el tipo realmente está enfermo. Dentro de lo que es el sociópata, pues es el odio tan terrible que tienen hacia las mujeres, que es el misógino. En lo que corresponde a mi persona, yo se lo dije, lo dijo abierto. Yo, pues, si quisiera, yo le podría ayudar a pagarle el psiquiátrico. Él ya es de un psiquiátrico, ya no es un psicólogo. Creo que una persona que termina de la manera en que terminó, pues es de lástima, ¿no? Que en su momento le tuve el odio, que en su momento... Qué bueno que no se subió conmigo al ring. O sea, para serte honrado, ¿no? Porque sí iba a bajar bastante mal. Si le tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías hoy? Pues no, realmente ya no le diría nada, o sea... Pues, nada más lo miraría de pies a la cabeza y diría, pobre tipo, ¿no? Oye, si invito a Alfredo a la cama con vosotros, ¿os vais a arreglar? No, jamás, es un tema, no. Entonces no le invito, ¿no? O sea, no contigo, vamos. Sí, no, yo no. Es más, todo el mundo sabe que nadie nos invitaría porque sí habría un problema. Y sería muy difícil que lo frenara, ¿no? Entonces, sí, no, mejor no. De hecho, le dije yo a Vicky, digo, vamos a los dos a la cama, y dice Alberto, dice, no hay manera. No hay manera, no hubiéramos destrozado aquí la habitación. No. Bueno, volvemos al tema de los fantasmas, que me interesa mucho. ¿El vudú es una manera de conectarse con el más allá? No. Una cosa es lo que ha venido inventando la gente, y otra cosa son los puntos de vista científicos. O sea, entendamos. El hecho de que la ciencia no te pueda responder muchas preguntas no quiere decir que no existan. Claro, bueno, bien. Esto es una realidad. Si tú quisieras meter tu equipo en este momento, la época de la Santa Inquisición, te vas a la hoguera, porque no lo van a entender. Y entonces el tiempo va pasando y se va avanzando. El fenómeno real y existe. Que se han roto muchos paradigmas, sí. La brujería, que es real y que existe, sí, porque es base de la medicina. La penicilina es un hongo. Eso, digo, ya lo sabemos, ¿no? Pero que de ahí alguien ocupe la brujería o el vudú psicológico para causarte daño, es algo así como leer el horóscopo y decir, te vas a caer y te caes, qué bueno es el vudú. Pero si no te caes, qué bueno es el vudú porque te previno, ¿me explico? Entonces es algo así. Yo hice un reto hace algún tiempo, yo decía, bueno, a ver, todos los brujos del mundo, júntense y que me maten, ¿no? O sea, hagan algo para que me muera, ¿no? Y sigo vivo. Claro, si voy a un lugar donde manejan este tipo de cosas, sí soy muy cuidadoso con lo que como y con lo que tomo, ¿no? Claro. Oye, ¿y el ser humano, Carlos, puede tener el mal dentro? Ah, sí, claro. Eso se le conoce como morfina, es que hace tu cerebro.
Tu cerebro maneja muchas morfinas, regula tu amor. Cuando esa morfina no está bien regulada, pues no vas a sentir amor por nadie. Cuando la morfina adecuada no está regulada, puedes tener el mal. Charles Manson simplemente es gente que mata sin ninguna... Pues mató sin ningún resentimiento. Pero tú sabías que en México tuvimos un multihomicida, el cual mató a muchas personas, estuvo en Lecumberri, y cuando salió lo recibió el presidente de la República y lo aplaudió. No me digas. Se llamaba el Goyo Cárdenas, lo que es en nuestro México, ¿no? Sí. Oye, que te has casado hace poco, pero te has casado con la maravillosa Mary, que está aquí, pero que te has casado por el rito negro. A ver, cuéntame eso. ¿O cómo es el tema? Bueno, Mary tiene una historia muy rara. Mary es... Híjole, Mary, hablar de Mary... Mary, vente para acá. ¿Quieres venir? Vente. Vente, puede venir Mary, ¿verdad? Sí, Mary. Vente, Mary. Es la flamante novia, que se han casado hace poco. Sí, y ahora me ya. platicas de Mary. Vente, Mary, vente aquí, Mary. Híjole, ahorita te voy a Es que- platicar muchas historias. Una historia de ¿Cuánto ella. tiempo tenemos? Aquí, mira, aquí. Ah, vale, tenemos. Vente, bueno, habla alto, Mary, para que te escuchen, ¿vale? Sí, claro. A ver, Bueno, mira, para que todo el mundo empecemos la historia. Mary estuvo secuestrada 6 años. Ah, caray. Ya estuvo fuerte el asunto. Estuvo 6 años. 6 años. Cuando ella llegó muy chica a la Ciudad de México, ¿De dónde eres tú, Mary? yo soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Ah, correcto. Bien. cuando llegó de México, ella venía con la idea de ser artista. Y se puso a estudiar en una escuela que seguramente también es amiga tuya, la conoces, que es Patricia Reyes Espíndola. Sí, claro. No es la conozco bien, claro. Entonces, ella estaba estudiando ahí muy chiquitito. Y una artista que andaba por ahí se hizo la enferma, en donde estaba ella para que ella le ayudara. Y ella la ayudó, la llevó a su casa y ahí ya la tuvo 6 años cuidando niños, limpiando pisos y todo eso. O sea, fue una historia muy fuerte. Al tiempo, resulta ¿Qué me que... estás contando? O sea, a ver, estoy viendo... Joder, esto es peor que ver un fantasma. Pero cómo que, o sea, te retuvo 6 años. 6 años, sí. Entonces, al tiempo, yo conocí a esta señora y por horas del destino empecé a andar con ella. Entonces, ahí yo conocí a Mary, pero O sea, Mary... eres una esclava. Sí, Sí. es correcto. Sí. Está fuerte, ¿verdad? Entonces, de ahí, al tiempo yo empecé a ver a Mary, porque no le permitía hablarme, no le permitía acercarse conmigo ni nada. Entonces eso a mí ya me empezó a llamar la atención. Y de alguna forma empecé a hablar con ella, ella me empezó a platicar, me empezó a decir, y le digo, oye, ¿por qué no te vas? Me dices, ¿qué hago, no? La cosa es que terminó esa relación con esta mujer. Hicimos que ella, pues ya se fuera con una mamá, con la amiga de su mamá. Y ya básicamente terminó. La historia es muy larga, pero sé que hay poco tiempo. Entonces ya en ese tiempo, como al mes y medio, nos volvimos a ver y empezó la relación, empezó a darse la relación. Hubo cosas maravillosas. Digo, yo trabajo mucho, siempre ando viajando, entonces ella tuvo detalles conmigo impresionantes. Por ejemplo, eso de ¿quieres un vaso con agua? Que para mí era raro, ¿no? Ah, Entonces, empezó la relación hasta que, pues un día le dije, llegamos de viaje, le dije, bueno, ¿por qué no te quedas, no? Y ya se queda para siempre. 14 años. Y ya... bueno, bien. Oye, y entonces, ¿por qué ritos habéis casado? Porque me estáis contando así por encima. Yo le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Yo le dije, mira, de entrada, hay mujeres que son para un rato y hay mujeres que son para toda la vida. Y tú eres una mujer para toda la vida. Entonces, vamos a formalizar las cosas bien, vamos a estar bien después de 14 años. Haz la boda como quieras, lo que tú quieras. Nada más dime a dónde llego ya. Y así fue. Entonces, Sí, de hecho, No soy los mexicanos. yo le dije que pues obviamente quería todo de negro, porque al final de cuentas pues
Él se dedica a lo paranormal, al misticismo. Entonces, para mí, más bien fue como un homenaje hacia él, a todo lo que se dedica, ¿no? O sea, Y todo fue negro, porque me contabais que la tarta, o sea, todo, las velas... todo. fue negro, el pastel, el vestido. ¿Y tú estabas contenta, sí? O sea, Sí, ¿estabas a gusto? yo estaba feliz. Joder. Bueno, ¿eh? Pero no pusiste, no sé, un poco de algo cromático, un verde, un azul, un No, rojo? no, todo fue negro. De hecho, los invitados iban de negro. El que llevara otro pantalón no entraba. ¿Invitasteis o en esa cena o en ese ágape hubo espíritus? Pues en el ritual, de hecho Jorge Clarividente, que fue el que hizo el ritual, pues se basó más bien en los 4 elementos, que fue fuego, aire, Ajá. agua, tierra, y pues hizo ahí como que una pequeña, no invocación, pero sí, al final de cuentas, fue el, entre comillas, ¿cómo se podría llamar? Algo simbólico, ¿no? De todo lo que ha hecho Trejo, de todos los espíritus que al final de cuentas ha estado buscando en su vida. Entonces sí hubo ahí, yo siento que sí hubo Ya, como que espíritus ahí Ya. presentes, ¿no? Lo que pasa es que Mary ha vivido conmigo cosas que a lo mejor la gente no sabe. Bueno, estabas contando ahora lo del niño, ¿no? Sí, en la recámara. De hecho fue en la recámara. Yo estaba haciendo unas cositas y de repente veo que un niño entra corriendo hacia mí, pero llega, me abraza, pero yo estaba entretenida. Entonces, de esas veces que ves de reojo, entra, corre y cuando volteo ya no está. O sea, fueron 3 segundos, fue rapidísimo. Gloria. ¿Qué ibas a contar de Mary, perdón, de que ha visto muchas cosas o qué? Pues es que yo creo que si alguien puede hablar de Carlos Trejo, pues es Mary, ¿eh? Sí, de hecho él no puede dormir con la luz apagada. O sea, completamente apagada, no. ¿Por Tiene qué? que tener una lamparita siempre al lado de él prendida. ¿Por qué, Carlos? Porque sí ha pasado que se va la luz, está completamente oscuro y él como que se transporta a lugares que va a visitar donde sucedieron cosas malas, ¿no? Entonces de repente se levanta y como si tuviera una pesadilla. O sea, él completamente con la luz apagada no puede dormir. Tú desde el principio, Carlos, desde que eras niño, ¿te diste cuenta que tenías una relación, una conexión con otro mundo? No, yo creo que cuando eres niño no te das cuenta. Pero mira, por ejemplo, hubo un caso que sí me puse en peligro, porque se le conocía como Topo Chico. Topo Chico era una cárcel que estaba en Monterrey. En Topo Chico se armó una matazón terrible. Se estaban disputando el penal. Entonces, un lado agarró a los que seguían al otro, los encierran en una celda y les avientan gasolina y los prenden. Entonces, fue terrible eso, está ahí en los periódicos. Entonces, al otro día, cuando ya pararon lo que había sucedido, llegó el nuevo director del penal. Va a entrar a la puerta, que se conoce como la puerta de la esperanza, porque todo el mundo tenía la esperanza de salir. Y llegan los presos y le dicen, aquí no puedes pasar. ¿Y por qué no puedo pasar? Porque pues, lo tiene que ordenar el preso mayor, ¿no? Pues como que el preso mayor. Entonces sale y da la orden de que desalojen Topo Chico. Cuando desalojan Topo Chico, pues yo me entero y le hablo y digo, oye, dame chance de entrar, ¿no? O sea, quiero conocer Topo Chico. Y entré al otro día, luego entré, estuve 48 horas viviendo adentro de Topo Chico. No me digas. Entonces todo era, pues estaba ahí la comida, la sopa, todo, nada más no había presos. Entonces estaban ellos buscando los cadáveres de muchos en el patio. Y yo, pues, obviamente no vas a encontrar nada. Me decía el director, ¿por qué? Porque pues, obviamente un asesino lo que hace es colgarse las medallas, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué escondes a los muertos? ¿no? Claro. Encontré muchas cosas en Topo Chico, muchas cosas vivimos ahí, cómo se abrían y se cerraban las celdas solas.
documentos que salían volando, que se le conoce como el poltergeist. Él lo vivió ahí conmigo. Después de 48 horas, llegué al hotel, estaba todo cerrado, llegué muy cansado, me quedé sentado en la cama y me quedé dormido. Y en ese momento, cuando según yo desperté, estaba dentro de Topo Chico. Se estaba dando la matazón y estaban matándose la gente. O sea, ¿lo viviste o lo soñaste? Lo soñé, pero me trasladé. Ajá. Yo sabía que algo estaba mal ahí. Entonces yo solito, dentro de mi sueño, me paré de la cama, me pegué a la pared y empecé a buscar el contacto de luz. Estaba la ventana abierta, estaba en un 5º piso. O sea, imagínate que me hubiera ido, ¿no? Claro. Prendí la luz y reaccioné. Y le hablé al director del penal. Le dije, ¿sabes qué? Ya sé dónde están los cadáveres que estás buscando. ¿En dónde? Voy para Topo Chico, eran 4 de la mañana. Llegué a Topo Chico, ahí estaba el director del penal con las personas. Les dije lo que había pasado. Entré directo, había una pared, le pegué a la pared, era una lámina de cartón. Ahí había un templo de la Santa Muerte enorme. Estaban la Santa Muerte, pero tenía como formada con papel frappé. Quitamos el papel frappé y eran los huesos que estaban buscando. Ah, caray, qué variedad. Bueno, en fin, yo podría estar horas con vosotros para contarles cosas, pero ya nos tenemos que marchar. Siempre que viene alguien aquí a la cama, Faltaron las dosis. bueno, se la vamos a dar a Mary y luego le doy a Carlos otras. Le damos un regalo que son las pantuflas de la Camacón. Para ti, Mary. A ver, Mónica. Ay, gracias. Te la doy a ti, yo luego le doy a Carlos otras, pero es que Carlos tiene un pie bastante grande, ¿eh? Y estas son más bien pequeñas. ¿Eh? ¿Te gustan? Sí. Bueno, Carlos, gracias. ¿Lo habéis pasado bien? Muy bien, muy bien. Interesante, joder, esta conversación, la verdad. Mary, gracias. Ya, Que pero- seáis muy felices, que viváis Gracias. muchos años unidos. Lo que tendrías que hacer es llevártelo a un conflicto bélico contigo. Sí. A ver cuántos andan atrás de ti. Joder, anda que no tiene que haber ahí. Eso es ser valiente. Bueno, gracias, os vea muy bien y gracias de nuevo aquí al Hotel Fiesta Americana Reforma. No olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita y comentar, yo les contesto. Gracias, nos vemos la semana que viene aquí en la cama con... Bueno, que gracias, Carlos. Me lo he pasado muy bien contigo. Tienes una conversación muy interesante, Mary. Gracias por todo. No, al contrario, Que seáis muy gracias. felices siempre. Gracias. Bueno, y nos vemos aquí la semana que viene en la Camacón. Gracias al Hotel Fiesta Americana Chapultepec. No olviden suscribirse, dar a la campanita, hacer los comentarios. Yo les respondo, darle like. Y nos vemos la semana que viene aquí en la Camacón.